muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Oscar, por la invitación. Y la verdad es que estoy un poco nerviosa porque cerrar después de la cantidad de charlas increíbles que hemos tenido la oportunidad de ver, realmente es un gran privilegio. Así que bueno, yo soy bióloga, yo no soy periodista, pero hablo con muchos periodistas, como se van a dar cuenta, por el tema de mi investigación. Y pues soy ahora profesora asociada de Mount Holyoke College y pues hace poco estuve en Berlín por primera vez y yo creo que en Berlín está pasando algo un poco mágico que tenemos que hacer que pase en otros lugares, porque estaba caminando por la calle y hay graffiti por todas partes del clítoris, que es algo que realmente nunca he visto. Y bueno, en lo que yo trabajo realmente tiene que ver con sexo en los animales. Y pues hay como dos tipos de episodios que pasan durante la selección sexual. Uno que pasa antes de la cópula, que son como los bailes y la seducción, etcétera, que los machos tienden a hacer para atraer a las hembras. Y luego el episodio que pasa una vez que el esperma está dentro del tracto reproductivo de la hembra y la hembra decide y maneja qué esperma va a terminar utilizando para producir sus crías. Pero hay una parte de la biología de la que no se habla tanto, que tiene que ver con la selección que pasa durante la cópula. ¿Eso qué quiere decir? El sexo específicamente, ¿no? Entonces, esto es una parte que realmente no se habla mucho en la ciencia, que incluso los mismos científicos tienen problemas como describiendo específicamente cuáles son los fenómenos que están pasando en el momento en que el sexo pasa. Realmente hay una excepción un poco interesante que tiene que ver con entender los órganos genitales. Y obviamente los órganos genitales están directamente involucrados en la cópula. Y los órganos genitales de los machos en particular son muy complejos, han sido estudiados desde hace muchísimo tiempo y parecen un poco como instrumentos de tortura, ¿no? Estos que están acá son los hemipenes de un montón de especies de serpientes. Pueden ver que tiene una cantidad de elaboraciones, de espinas y cosas. Y los que están a mano derecha son penes de mamíferos y pueden ver que también tienen espinas, unos tienen formas variadas en su glande, unos tienen huesos en el pene. Entonces hay una gran variación. Y resulta que la ciencia ha seguido este problema hace mucho tiempo y han desarrollado en 1985 un libro excelente que salió hablando de los órganos genitales de los machos y desarrollaron un montón de hipótesis, están todas acá y no se las voy a explicar, porque lo que quiero decir es que lo realmente interesante es que estas hipótesis se desarrollaron solamente con base en examinando los órganos genitales de los machos. Entonces, esto realmente es algo increíble, de cierta manera, porque si estamos pensando en el sexo y estamos pensando en los órganos genitales, pues los órganos genitales de los machos y las hembras tienen que empatar mecánicamente. Entonces no pasa, o sea, no puede ser posible que tengamos una gran diversidad en el lado de los machos y que las hembras no tengan alguna adaptación que va a la par con esto. Y realmente las hembras no han sido estudiadas. Entonces este es un paper que salió hace unos años. ¿Por qué no estudiamos a las hembras? O sea, ¿cuáles son las razones por las que no hemos visto esto? Ahora, esta foto que pongo aquí es un pato argentino de río. Ese es el pene del macho. El pene del macho es 43 centímetros, es más grande que el cuerpo del macho. Entonces, aquí había un montón de científicos, estaban ahí, tenían permisos de colecta, tenían armas de cacería. Sacan este macho y escriben un paper, el pene más grande de los vertebrados, y no se les ocurre mirar a la hembra. Entonces es realmente increíble, porque yo veo esta foto y yo digo, ¿a dónde va ese pene? O sea, la hembra es que no tiene órganos, está vacía por dentro, o sea, ¿qué está pasando? No entiendo. Entonces, obviamente hay un problema. Y realmente hablando con los científicos que hicieron este paper, con quienes he colaborado, entre otras cosas, yo les pregunté, Kevin, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué no mataste una hembra? Y él me dice, la verdad es que no se me ocurrió. No se me ocurrió. Y eso está bien, ¿ok? Entonces, eso es parte de mi mensaje hoy. Eso está bien. Que a él no se le hubiera ocurrido porque él es un hombre, él está viendo el mundo de una manera especial.
yo soy una mujer, yo tengo una vagina. Entonces yo me pregunto, oh, un momento, ¿qué pasa entonces con ese lado de la ecuación? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que los hombres no se hagan preguntas como si fueran mujeres. El problema es que si no hacemos espacio para las mujeres, entonces tenemos un gran problema porque solamente vamos a responder una parte de las preguntas que tenemos que responder en la ciencia. No solamente eso, que soy mujer, pero también mi posicionalidad, para usar un término más humanístico, es que también soy latina. Entonces, digamos que yo vengo de una cultura donde el sexo no es tan tabú como puede ser en algunas partes de los Estados Unidos, que realmente son una cosa terrible. Entonces, esa cultura de la que vengo y obviamente el hecho de que soy mujer, pues influencian el tipo de preguntas que yo voy a estar preguntando. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este paper, ellos argumentan que los problemas de por qué las hembras han sido ignoradas pueden ser, por ejemplo, sesgo de parte de los investigadores, en el que se considera, por ejemplo, que estudiar temas sexualmente más explícitos puede ser realmente un poco peligroso para la reputación. También porque obviamente hay más hombres que mujeres. También hay una percepción que comparadas con los machos, las hembras son un poco más aburridas en la parte de los genitales, son más simples. Hay una percepción de que las hembras son más difíciles de estudiar que los machos, lo cual es verídico porque los genitales de los machos tienden a estar más externos y por ende son más fáciles de estudiar. Esto es un reto que yo he encontrado definitivamente en mi investigación, pero lo he solucionado, porque eso es lo que la ciencia es, uno encuentra un reto y busca las soluciones y ya. Entonces esto es algo en lo que hemos trabajado bastante y tenemos ahora métodos cuantitativos que nos han permitido hacer unos estudios excelentes sobre la diversidad de los genitales de las hembras. Entonces, como les decía, obviamente, aunque pueda pasar todas estas cosas, pues la mecánica requiere que entendamos cómo los penes y las vaginas van juntos. Entonces, la única solución es hacia adelante y mirar. Entonces, yo he pasado realmente muchos años de mi carrera reciente tratando de solucionar este problema y he tenido unos descubrimientos y un éxito realmente que no lo hubiera anticipado cuando estaba terminando mi PhD. Y esta es la historia que escribió Javier Salas, que se publicó en El País, que fue de hecho la forma en que Oscar conoció del trabajo que yo había estado haciendo y es como llegué a estar acá. Entonces, pues ha sido un trabajo que ha salido bastante en la prensa. Pero una de las cosas que quiero realmente resaltar hoy es que en mi laboratorio hemos estado examinando órganos genitales y esta foto que está acá son vaginas de animales, ¿ok? Entonces lo que les estoy mostrando es como un modelo que hacemos utilizando silicona que inyectamos dentro de la vagina de las hembras. Hacemos un molde, ese molde se seca y luego simplemente lo extraemos. Entonces, solamente desarrollar esa técnica nos ha permitido estudiar la variación en la forma y en la morfología de las hembras de una forma que no realmente existía antes. Y yo sé que muchos tenemos como esta visión de que las vaginas son como cilindros, ¿no? Porque si ustedes miran cualquier ilustración de libros de sistema reproductivo, se ve que la vagina es como un tubito. La vagina no es un tubito, ¿ok? Entonces, ahora que les mostré las fotos de los penes bien chéveres, aquí están las fotos de las vaginas que son absolutamente espectaculares. Realmente tiene una variación increíble. Y hemos estudiado esta morfología en una cantidad diferente de animales vertebrados, realmente. A mí no me gustan tanto los insectos. Yo los insectos los dejo de lado. Pero bueno, entonces quiero contarles una historia. Voy a ahora saltar un poquito a la ciencia, paréntesis. Pero voy a hacerlo bastante corto y luego vamos a volver a la parte periodística, digamos. Entonces, las aves tienen genitales extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unas como los patos que les mostré que tienen el pene más enorme que hay. Y la mayoría de las aves han perdido sus penes completamente. Entonces, en el 97% de las aves no hay pene. Y el 3% de las aves sí tienen. Y en las especies que lo tienen una variedad increíble. Hay unas con penes muy grandes, otras con penes muy pequeños, etc. Entonces, pues, a punto de vista evolutivo, eso es una pregunta interesante porque ¿por qué pasó eso con el pene? O sea, ¿cómo que el pene se desaparece? El pene igual es un instrumento bastante útil para poner el esperma junto a los huevos. Entonces, ¿por qué?
Y en las aves el pene funciona con linfa, no funciona con sangre. Es una espiral que parece un poco un tentáculo, tienen estas elaboraciones en la superficie, entonces realmente es interesante desde el punto de vista evolutivo. Pero todavía más, en los patos hay un fenómeno que es el fenómeno de copulaciones forzosas. Pero esas copulaciones forzosas, que son relativamente comunes en la naturaleza, en los patos ocurren en el contexto de un emparejamiento entre la hembra y el macho que ella ha elegido para pasar una temporada con él. Entonces, las hembras patas escogen el macho que a ellas les gusta con base en su baile, porque los patos bailan, by the way, es increíble. Los machos hacen un baile, tienen un plumaje muy lindo, la hembra escoge al que quiere, con el que quiere quedarse y listo, y ella se va con él. Pero hay un montón de machos que quedan sin pareja porque hay más machos adultos que hembras. Y esos machos que no tienen pareja ahora, entonces, ¿qué hacen? Y una de las cosas que hacen es que se van volando por todas partes y buscan hembras que están en condición reproductiva y las forzan a copular. Y esto es una de las fotografías que están acá. Es un comportamiento realmente violento, las hembras siempre están tratando de esconderse, de escaparse, etc. Y pues es algo que hemos sabido desde hace mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que yo me pregunté es cómo utilizan los machos el pene para hacer esas copulaciones forzosas. Entonces, fui a una granja donde entrenan machos. Esto es un pato Muscovy. El pato, el macho, está aquí arriba, la hembra está aquí abajo y esta cosa enorme es su pene, que básicamente sale, se vierte de la cloaca y eyacula en menos de una fracción de segundo, o sea, en 0.3 segundos. Y eso es un tipo de mecánica, digamos, del funcionamiento del pene de un vertebrado que nunca se había descrito y lo que hace es que le permite al macho forzar a la hembra, así la hembra no quiera, porque es básicamente como balístico, digamos. Y entonces es una cuestión absolutamente horrorosa, de cierta manera. Pero entonces yo empecé hablando diciendo, ok, entonces, ¿qué pasa con las hembras? Entonces, los machos tienen un arma, básicamente, que están utilizando en el contexto de estas copulaciones forzosas. Entonces, ahora, si miramos a las hembras en las aves tienen la vagina aquí en la entrada de la cloaca, entonces esta es la cloaca, y aquí está la vagina que ni siquiera tiene un sello aquí en esta foto que bajé de Google, porque no la mencionan. Y en general el nombre vagina muy pocas veces sale mencionado en ilustraciones reproductivas. Y cuando uno le quita el tejido conectivo a esa vagina, es un tubito doblado. Y esa es la vagina en la gran mayoría de las aves. Pero cuando yo llegué a hacer mi trabajo de postdoc, yo venía con esta idea de que estos patos tenían unos penes increíbles, que los tinamus, que era otro grupo que yo estaba estudiando, tenían unos penes increíbles. Entonces yo dije, tiene que estar pasando algo en la hembra. Y una vez que ya vi esos penes de verdad, de primera mano, son enormes. Entonces hicimos disecciones de las hembras y lo que encontramos es que las hembras en los patos, la vagina no es un tubo, es un laberinto. Y es un laberinto que básicamente tiene calles ciegas, digamos, que no terminan en ninguna parte y que tienen espirales también como el macho, pero los espirales van en la dirección opuesta del pene. Lo cual no tiene, o sea, si uno lo piensa así, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a tener espirales opuestos si tienen que poder copular? Entonces, esto es el macho junto a la hembra. Ustedes ven que el espiral del macho va contra reloj y el de la hembra va con el reloj. Si estos tejidos fueran rígidos, la cópula sería imposible, básicamente. Entonces, aquí propuse la hipótesis que esto era básicamente para darle a la hembra una forma de controlar el acceso a su parte reproductiva para que el macho no pudiera depositar el pene muy profundamente dentro de ella. Y para chequear si esa hipótesis realmente era verídica, construimos una serie de estructuras con vidrio. El señor que nos las construyó, cuando yo le expliqué lo que quería hacer, me dice, pues usted está loca, señora. Y otro amigo me dijo, entonces ahora estás haciendo sexo y drogas. Pero bueno, entonces eran los retos fáciles, que son básicamente un tubo derecho y una espiral que va en la dirección del macho, o sea, contrarreloj.
y los difíciles, que son los que son como la hembra, esas barreras que tiene la hembra. Y fuimos a esa misma granja y los probamos y esto es lo que pasa. Entonces este es el tubo normal, el pene pasa, vierte, eyacula, todo tranquilo. Este es el contrarreloj que va en la misma dirección que el pene y puede funcionar muy bien. Este es el que va como la hembra y el pene se queda atascado. ¿Okay? Y este es el otro, el que tiene como ese doblez y el pene se queda atascado también. Entonces realmente esto es increíble, lo repetimos un montón de veces con diferentes machos y cuando usábamos los retos difíciles, que eran como la hembra, nos dimos cuenta que la versión casi siempre fallaba, la versión completa fallaba y solamente funcionaba cuando eran los retos más fáciles. Entonces, lo que es increíble es que la morfología de la vagina puede parar el progreso del pene dentro del oviducto de la hembra. Entonces, le da a la hembra autonomía sexual, que realmente pasó la hembra de ser una víctima de estas copulaciones forzosas, a tener una autonomía para decidir entonces quién es el macho que va a poder inseminarla y tener el acceso a sus huevos. Y ese modelito que salió aquí en la mano derecha es cómo se ve la vagina en 3D. Entonces, esto es una historia increíble. O sea, yo nunca en la vida me había imaginado que yo iba a descubrir algo así. Es increíble por muchas cosas, pero una, porque los patos están por todas partes. O sea, no los comemos, los tenemos en granjas. Los patos no son aves muy raras. Y el hecho de que nadie hubiera mirado la vagina de un pato en detalle para ver cómo podía empatar con el pene en este siglo, en este momento que vivimos, la verdad es que me parecía imposible. Yo decía, no, pero ¿cómo voy yo a escribir algo así en este momento? Entonces, resulta que yo no era la única que pensaba que esto era una historia muy, muy chévere, porque esto recibió una cantidad de prensa y mis estudios con estos patos han recibido una cantidad de prensa increíble. Obviamente porque es una historia de sexo y violencia, o sea, ¿qué más? ¿Qué más puede uno pedir? Si hubiera cambio climático en los penes, creo que eso sería, ¿no? Pero realmente fue una historia y ha sido una historia que realmente ha recibido mucha atracción y ha estado por todas partes. Entonces yo estaba pues sintiéndome muy, muy feliz conmigo misma. Yo, wow, la hice, qué bueno. Pero resulta que en el año 2013, viviendo en los Estados Unidos, mi investigación fue sujeta a un ataque político. Esto fue en el contexto del sequestration, que no sé si ustedes se acuerdan, que es cuando Obama fue presidente, que el Congreso no pudo estar de acuerdo en el budget que había para ese año. Y entonces dijeron, bueno, vamos a cortar todo el 10%. Y esto fue el sequestration y eso fue lo que pasó. Entonces estaban cortando todo. Y en ese contexto entonces salió una historia en CNS, que es muy conservador, que había un grant que me habían dado para estudiar estos órganos genitales. Y de ahí en adelante empezaron a salir los headlines que eran absolutamente increíbles. Básicamente diciendo que el gobierno está dando plata para un estudio del sexo en las, ¿cómo se dicen? Snails. Caracoles, gracias. En los caracoles y penes de patos, pero el show de Aire de Cleveland y los tours de la Casa Blanca siguen cancelados. Como si hubiera una conexión directa entre la investigación mía y estos eventos que no podían proseguir. Este es uno de mis favoritos, PolitiFact. ¿Está el gobierno federal realmente pagando por un estudio en dog penises, penes de patos? Y ellos dijeron, mostly true. Y yo digo, ¿pero por qué mostly true? It's completely true. O sea, sí, pero entonces pónganle aquí. Yet, even in this budget, no lo puedo leer ahí, pero entonces dice, your federal government still has the money to pay for, please disregard our blushing, perdonen nuestra estar sonrojados, están pagando por un estudio de dog penises. Entonces dice, sequestration is serious business, jobs are on the line, daycare for poor kids is under the axe. O sea, estamos quitándole plata al cuidado de los niños para pagar por penes de patos. Entonces, realmente, ustedes se podrán imaginar, ya en este momento yo quería meterme debajo del escritorio y no volver a salir jamás, porque hablando de impostor syndrome, el síndrome de impostor, uno como científico siempre tiende a pensar esto, y sobre todo como mujer latina científica, o sea, yo ya decía, no, ya, por favor, devuélvanme a Colombia en un paquete y no vuelvo a pedir nada. Entonces, realmente fue un momento bastante difícil y un poco que culminó con una historia en Fox News,
donde básicamente preguntaron que si utilizar fondos del gobierno para estudiar penes de patos era un uso adecuado de los fondos gubernamentales, a los cuales la gran mayoría de los lectores de Fox News dijeron no, es un cuac, lo cual digo yo, sí, muy bien. Pero es interesante porque Fox News fue una de los outlets que había escrito favorablemente sobre mi investigación cuando Bush era presidente. Entonces realmente era muy obvio que esto era una cuestión política, digamos, netamente política, pero como científico cuando uno se ve atrapado como en ese momento, pues realmente puede ser personalmente muy difícil y profesionalmente puede también llevar un costo. Ahora, afortunadamente, como yo había hablado con muchos periodistas durante el tiempo que había estado haciendo esta investigación, pues muchos de esos mismos periodistas salieron a mi defensa. Entonces ellos fueron los mismos que salieron a decir, no, un momento, pero esta investigación es interesante por eso. O sea, no es simplemente penes de patos o vaginas de patos, sino que esto tiene un contexto evolutivo que es bastante interesante. Entonces, aquí yo también ya me di cuenta que lo que estaba pasando es que había una conversación de la cual yo no era parte. Entonces, obviamente yo decía, no, yo tengo que hacer algo, pero ¿qué puede hacer? O sea, ¿cuál es el mejor camino a seguir? Todos, absolutamente todos mis colegas me dijeron, no hagas nada. ¿Por qué? Porque las noticias pasan hoy, mañana a todo el mundo se le olvida, entonces realmente no hagas nada, olvídalo, va a pasar. Pero como dije, soy colombiana y para mí eso es imposible. Y entonces diciendo que las mujeres no peleamos, no, a veces sí tenemos que pelear, porque pues, ¿qué más? Entonces, bueno, nada, que si podría tal vez responder a los comentarios negativos, pues tampoco, porque ahí están los trolls y hasta ahí llegas, o sea, te comen vivo. Escribir cartas de queja, ¿a quién? ¿Con quién me voy a quejar? O sea, es algo que no serviría. Pero lo que decidí hacer fue más bien escribir mi propia respuesta. Entonces resulta que escribí un comentario donde básicamente quería hacer varios puntos, entre ellos quería aclarar, por ejemplo, que la financiación de un proyecto científico no tiene nada que ver con quién está en la política, sino que tiene que ver con el proyecto mismo, que las personas que deciden no son congresistas, sino son otros científicos, que son generalmente mis competidores, ¿no? Y si alguien decide que a ti te van a dar plata, es porque han pensado que tu proyecto realmente vale la pena. Entonces hice una serie de estos puntos y además quería hacer el punto, porque muchos de los comentarios y los ataques eran dirigidos a mí como persona. ¿Qué clase de persona estudia penes y vaginas? Oh, debe ser una deviant, no sé, haciendo cosas horribles por ahí. Entonces yo quería decir también, no, de hecho los órganos genitales evolutivamente son fundamentales para entender cómo pasan esas dinámicas entre los machos y las hembras. Entonces escribí mi respuesta y yo dije, bueno, ya la mandé a Slate y ellos lo publicaron ahí mismo. Y ya yo quedé como más tranquila porque dije, bueno, por lo menos ya entré en la conversación. Pero resulta que no estaba preparada para que esta respuesta se volvió absolutamente viral. Estuvo por todas partes. Y salió en un programa de Chris Hayes, que si ustedes no lo conocen es un comentador de noticias muy liberal en los Estados Unidos, muy respetado. Hizo una sección de 5 minutos hablando de la importancia de la ciencia básica y por qué tenemos que seguir dándole fondos a la ciencia básica. Y puso una foto de un pene enorme en la televisión, lo cual me hizo súper feliz. Pero también fue recogida por Sean Hannity, que es básicamente el yang de Chris Hayes, del yin de Chris Hayes. Y básicamente salió igual diciendo, no, esto es una pérdida, un desperdicio de los fondos del gobierno. Y hubieron varias historias que salieron a raíz de esa historia. Esta es una que me parece interesante porque David Feinhold del Washington Post dijo básicamente, les leo, Patricia Brennan recibió X cantidad de plata del US Government para estudiar genitales de patos. El mes pasado eso la hizo un chiste nacional y ahora la ha hecho un poco una heroína. Y él se refería a eso, básicamente al salir y poner mi nombre y defender la importancia del trabajo que yo estaba haciendo y la importancia de la ciencia básica en general.
Y realmente eso fue lo que pasó. A mí todo el mundo me había dicho, uy, no, pero si escribes esto te va a llegar un montón de correo que te van a decir cosas horribles. Y realmente no me llegó nada. Me llegó uno que alguien escribió, usted es una persona muy estúpida. Y yo, sí, a veces. Pero en general lo que recibí fue un montón de correo apoyándome y como de support, ¿no? Como totalmente positivo. Pero entonces, esto es la historia de que cuando la vida te da limones, pues tienes que hacer limonada. Entonces lo que pasó fue que ese rol en ese momento me lanzó como a la conversación sobre la importancia de la ciencia básica y de los fondos de la ciencia básica. Y desarrollé todo un programa de educación sobre la importancia de la comunicación de la ciencia dirigido a mis colegas científicos, porque para muchos de mis compañeros esto no es parte de su trabajo. Entonces ellos dicen, no, yo soy científico, yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy aquí, eso lo pueden hacer otros, ¿no? Y si tenemos esa percepción, pues nunca vamos a poder cambiar la manera en que el público percibe la ciencia, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y he escrito un par de artículos con ejemplos y cosas que se han utilizado afortunadamente con mucho éxito. Pero también he hecho otras cosas. Se me está cayendo el micrófono. Ok, ya. También hago estas discusiones y enseño la distinción entre la ciencia básica aplicada en mis clases, cuando dicto clase, por ejemplo, de evolución y de biología en la universidad. También hago mucho trabajo para incrementar la diversidad de científicos en el campo evolutivo, específicamente en la universidad en la que trabajo. Tenemos es una universidad de mujeres únicamente, es una de las Seven Sisters. Y también tenemos muchos estudiantes que son de minoría, entonces para mí esto es una parte muy importante de mi programa de outreach. Y también he continuado estudiando órganos genitales para educar al público acerca de la importancia de las investigaciones sexuales y de incluir una perspectiva más inclusiva en la ciencia. Entonces resulta que esto pues ha sido que un fenómeno de cierta manera porque el tema es interesante y la gente quiere aprender más sobre los órganos reproductivos. Pero es interesante y hay veces, por ejemplo, hay headlines como esta, que no ponen, por ejemplo, vagina o clítoris, sino que dice female organs revealed as weapons in sexual arms race. Y yo, vale, ¿por qué no podemos decirle vagina a la vagina? Pero resulta que hay muchas personas que no quieren utilizar esos términos explícitos y que sus mismos editores les dicen, no, ustedes no pueden usar esto, utilicen algún otro término que no tiene esa connotación. Entonces, quería contarles la siguiente historia después de los delfines. Es una historia de los patos, es una historia que tiene que ver con los delfines. Y los delfines realmente, las hembras tienen unas vaginas supremamente diversas. Estos son todos los tractos reproductivos de un montón de especies. Y pues aquí no se puede ver muy bien, pero si les muestro la foto en 3D, aquí pueden ver cómo se ven esos modelos del interior de la vagina de las vaginas. Y lo que es absolutamente increíble es que las hembras delfines, tienen una convergencia en la forma de la vagina con los patos, que evolutivamente son completamente distantes, por la misma razón. Es básicamente a raíz de las copulaciones forzosas. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo. Y lo que pasa con las hembras en los delfines es que las hembras tienen unos dobleces dentro de la vagina. Y esos dobleces lo que hacen es que paran el progreso del pene cuando los machos se quieren copular. Y los machos entonces han desarrollado una punta del pene que es como un dedo, que es filiforme, lo que decimos nosotros. Entonces básicamente hemos utilizado scans en los que podemos inflar los penes dentro de las vaginas y podemos ver dónde se para el pene. Y hemos utilizado técnicas de 3D, por ejemplo, para ver que hay solamente un ángulo en el que el macho, que está mostrado aquí en rojo, puede realmente entrar y seguir todo el progreso de la vagina. Y si ese macho se desvía un poquito, su pene termina eyaculando básicamente muy abajo en la vagina y no termina yendo hacia la cervix y el útero, que es donde tiene que terminar para fertilizar. Entonces lo que esto le da a las hembras es similarmente a lo que vemos en las patas, es una habilidad de tener autonomía sexual, porque entonces estos machos en los delfines, ellos forman coaliciones y ellos están siempre persiguiendo a las hembras todo el tiempo para tratarlas de convencerlas de que se apareen con ellos. No las dejan comer, no las dejan socializar. Entonces las hembras
finalmente como que acceden a tener sexo con estos machos, pero literalmente para quitárselos de encima. Pero entonces lo que las hembras pueden hacer es que en el último minuto pueden simplemente mover su cuerpo un poquito porque están en el agua y eso manda el pene a donde no va a terminar el esperma, donde tiene que terminar. Entonces realmente son historias que para mí realmente dan una visión del poder de las hembras y del poder de la evolución en la biología de las hembras, que tiene todo el sentido, pero cuando uno no escucha esas historias y simplemente está escuchando acerca como de la victimación de la hembra, da una idea diferente realmente a la imaginación que existe en la biología, o sea, donde la evolución se ha inventado todo, y es realmente interesante. Lo otro que estamos haciendo es que examinamos la mecánica de los tejidos de la hembra para ver entonces si una vagina está recibiendo estos penes balísticos o estos penes que están siendo detenidos en su progreso durante la cópula. Esas vaginas seguramente tienen unas calidades mecánicas de biomateriales que van a ser muy diferentes a una vagina que no tiene esos mismos retos. Entonces estamos construyendo una biblioteca midiendo esos atributos de las vaginas para ver exactamente cómo han evolucionado en esa dimensión. Esto es algo, de hecho, que hablando yo hago ciencia básica, pero esta es una de las áreas en las que mi ciencia puede tener una aplicación médica súper importante. Entonces, bueno, esto nos trae al clítoris. Entonces, cuando uno ha estado mirando un montón de vaginas, se encuentra con los clítoris. Esa es la realidad de la anatomía. Entonces, estábamos mirando estas vaginas en los delfines y resulta que nos dimos cuenta que los delfines tienen unos clítoris muy bien desarrollados. Sabemos que en los humanos es el único órgano que ha evolucionado solamente para el propósito de dar placer. Y la pregunta es así en otros animales, en otros vertebrados? ¿Y cómo podemos estudiarlo? Porque obviamente yo no puedo preguntarle a una delfín, oye, ¿qué tal estuvo tu encuentro con el macho? O sea, no se puede hacer así. Entonces, ¿qué criterios podemos utilizar para saber cómo ha evolucionado el placer en los vertebrados? Y los delfines resulta que son un excelente modelo porque tienen sexo todo el tiempo, no tienen sexo únicamente por razones reproductivas, sino también como los humanos por razones sociales. Tienen un clítoris muy grande. Sabemos que las hembras tienen muchas relaciones homosexuales, las hembras se estimulan unas a otras con sus aletas, con sus picos, las hembras también se masturban y todo esto sugiere entonces que el clítoris está funcionando para el placer. Entonces, este es el paper que publicamos sobre esto el año pasado. El clítoris es realmente muy grande, está justo en la entrada de la vagina, lo cual lo hace muy fácil para ser estimulado. Y cuando hicimos scans de estos tejidos, encontramos que tienen un tejido eréctil, que está mostrado aquí en el rosado. Esto es el tejido eréctil que se infla, que es como el corpus cavernosum y el corpus spongiosum de los machos en los penes. Esta es la parte que se infla, que se llena de sangre durante la estimulación. Y es exactamente de la misma forma, tiene una forma muy parecida que el clítoris humano. Tiene esos largos brazos que llegan hasta la pelvis. No solamente eso, sino que también tienen una región donde hay en el cuerpo del clítoris, donde hay unos nervios absolutamente enormes. Hay unos que son hasta de medio milímetro de diámetro. Hace muy poco, no sé, seguramente algunos de ustedes vieron la noticia, que se describieron también el número de nervios en el clítoris humano, que es más o menos de 10.000, que es un montón. También esas terminales nerviosas llegan justo debajo de la piel y tienen unos corpúsculos genitales que son básicamente igualitos a los que se encuentran en las hembras, que sabemos que funcionan para mecanorrecepción y son los que se estimulan con la vibración y que hacen que las hembras puedan tener orgasmos. Ahora, yo no le puedo preguntar a una hembra delfín si tiene orgasmos, pero si tiene estas estructuras, pues esto me está dando una indicación muy fuerte de que seguramente que sí. Tal vez por eso parece que se estuvieran riendo a todas horas. No sé, espero que sí. Pero realmente sí, o sea, ha sido un trabajo súper interesante y pues ha seguido recibiendo mucha cobertura periodística. Y
nuevamente, o sea, muchas veces veo que hay como una reticencia a utilizar los términos vagina y clítoris, sobre todo en los titulares, ¿no? Y realmente todavía sigo sin entender un poco, a no ser que sea realmente un fenómeno cultural de los Estados Unidos. Pero el año pasado también, al final del año, empecé el año con clítoris de delfines y lo terminé con clítoris de serpientes, porque entonces también descubrimos que en las serpientes las hembras tienen unos clítoris que están en la base de la cola y están también muy bien desarrollados, que están acá. Ahora, las serpientes igual han sido estudiadas hace muchísimo tiempo, les han hecho disecciones por todas partes y es la primera vez que se reporta la presencia del clítoris en las serpientes. Entonces, realmente esto lo que nos ha demostrado es que hay un sesgo increíble y si miramos entre diferentes especies de serpientes tienen clítoris que son un poquito diferentes. Entonces, eso también nos indica que ha habido selección. ¿Y por qué no se siguen preguntando por qué existe esta variación y qué está pasando? Entonces, scientists overlooked the snake clitoris until now. Entonces, pues sí, o sea, simplemente son preguntas que no se han hecho. Pero nuevamente, algunos de estos titulares, after years of neglect, science said they finally found the female snake's sex organ, y no dicen clítoris, ¿no? Entonces, realmente tratar de cambiar un poco ese lenguaje y hacerlo un poco más explícito. Y simplemente voy a terminar diciendo, lo que me parece importante en mi investigación realmente es que estoy tratando de llenar el vacío que existe en nuestro entendimiento de la biología reproductiva de las hembras. Y estoy tratando de llenar ese vacío desarrollando muchas técnicas innovadoras que están realmente disponibles desde hace menos tiempo. Pero también normalizar los estudios de los órganos genitales y el uso de palabras anatómicas relevantes como vagina, clítoris y pene. Una de las cosas que hago en mis clases cuando llego a enseñar a mis estudiantes las hago repetir estas palabras, porque no son palabras que utilizamos en nuestro lenguaje normal. Entonces, si yo digo la palabra vagina, ¿cuántas veces al día dice usted vagina, vagina o clítoris, clítoris? Yo las digo 1000 veces al día, para mí son normales. Pero para la mayoría de las personas no son palabras que usamos, pero son las palabras que tenemos que usar porque son las palabras relevantes, ¿no? No tenemos que usar eufemismos, ya las palabras están ahí. Y también me parece súper importante poder entender la evolución del clítoris para producir placer en los animales vertebrados. Y eso es todo lo que tengo, así que muchas gracias. Y pues si tienen preguntas, por favor. Gracias, Patricia Brennan. Creo que ya hay alguna pregunta en el público. Un mini comentario. Hola, sí. Sí, en la cobertura negativa, ¿no?, que tuviste cuando hablaban de que, vaya por Dios, se están dando todas estas millonadas a estudiar los penes de los patos, si se llegan a enterar que fueran las vaginas, habría sido mucho peor, ¿no? O sea, es que me llama mucho la atención que en todos los titulares hablaban de penes. Pero Sí, es que no eran ni los penes, o sea, es que no iba ni de eso, ¿no? Exacto, y eso también ha sido muy interesante, es que muchas veces la gente dice, tú eres la que estudia penes, y yo digo, no, realmente estudio más vaginas, pero de alguna manera el pene todavía se queda ahí como la figura central. De todas maneras, muchas gracias por pensarla. Hola, estamos cerquita. Yo tengo una pregunta. A la hora de comunicar comportamientos animales, ¿cómo se intenta que no se hagan tantas analogías con los comportamientos humanos? O sea, el comportamiento animal ya sabemos que, aunque seamos animales también nosotras, se comporta de una forma distinta. No podemos decir que el apareamiento de la mantis sea un acto violento porque se come al macho, ¿no? Sí, es una forma evolutiva que tienen para ganar esos nutrientes. Claro, cuando hablamos de que los patos violan a las patas, obviamente hay una cierta violencia, pero no hay ese constructo social machista que tenemos en nuestra sociedad como humanas. ¿Cómo enfocamos eso a la hora de transmitirlo? Eso es una pregunta excelente y yo pienso que esa es parte de la dificultad. Cuando tú te refieres a comportamientos sexuales, digamos que es bastante fácil igual que una historia sea atractiva para el público porque a la gente le interesa el sexo. Así sean, digamos,
qué sé yo, más conservadores y más religiosos y lo que sea, igual es que les interesa leer del sexo. Pero en general, cuando tú haces paralelos con los humanos, la gente se interesa más. Entonces yo pienso que tal vez el punto es tratar de hacer paralelos que sean más reales, ¿no? Y no tratar de salir cosas. O sea, yo he tenido experiencias con periodistas que yo les digo una cosa y luego terminan escribiendo otra cosa completamente diferente, que yo digo, pero por Dios, ¿aquí qué pasó? Y realmente entiendo que lo que pasa muchas veces es que se quiere vender la historia, ¿no? Y tú quieres tener clics y todo eso, entonces terminan escribiendo cosas que no son reales. Y hay ciertos paralelos que uno puede hacer que sí. Por ejemplo, el paralelo de que los delfines son muy similares a los humanos en su comportamiento sexual, es verdad, porque tienen este sexo en contexto social, etcétera. Ahora, ¿es necesario decir eso para vender la historia? No lo sé, pero es real. Entonces, el problema no es realmente el paralelo de por sí, sino el problema es cuando se crea un paralelo que realmente no existe para tratar de vender la historia. Eso sí es más problemático. Muchísimas gracias. Gracias por la magnífica exposición. Yo creo que aquí hemos aprendido todas una barbaridad y además nos ha encantado. Pero, bueno, voy a decir una cosa en la que sí que hay paralelo, entre investigación sobre animales e investigación sobre humanos. Hemos sufrido... bueno, digo hemos, no estoy en el equipo. Un equipo es un equipo internacional que lo lidera la Universidad de Oviedo y hay investigadoras de Uruguay y de Chile que han estado estudiando han hecho un análisis de género de lo que sucede después de las catástrofes naturales. Han estudiado un terremoto en Chile, un terremoto aquí en la ciudad de Lorca y el de Haití. Han estado estudiando esto. Bueno, pues la prensa más conservadora, en concreto el ABC, salió con una noticia que decía el Ministerio de Ciencia e Innovación da 60.000 euros a, y pone el nombre de la señora, por demostrar que los terremotos son sexistas. Este fue el titular del ABC. Y a continuación, en las redes se inundaron 300.000 likes, no sé cuántos, retuiteos. Entonces, bueno, se vio, ella escribió, bueno, entonces pasaban varias cosas. Lo que tú has dicho de que la administración política no tiene que ver. A ella le concedieron, era una convocatoria estatal, tenemos unas convocatorias estatales anuales, en la convocatoria estatal durante el gobierno conservador, durante el gobierno de Rajoy, le aprobaron la financiación de la beca. Acabó el proyecto cuando ya estábamos en un gobierno socialista, pero como la publicación se hizo en un periodo socialista, entonces el periódico conservador dice: a una señora el ministerio le da. Pues no, señor, era el otro ministerio el que le dio. Y además le dio el dinero a ella, con nombres y apellidos. Cualquiera que sepa un poquito de investigación en este país sabe que los proyectos son para gastos del proyecto. Tú eres una investigadora sujeta a una universidad o un centro de investigación y es que no llevas no te dan ni para el autobús. Es decir, que el dinero no va para la investigadora. Sí. Entonces, como ese era falso, bueno, pues está un proceso. También le dijeron, no lo muevas por las mismas razones. Sí. Hay una serie de agencias en España que voluntariamente buscan troles, buscan estas cosas, explican las falsedades, descubrieron que había detrás un grupo muy, muy, muy conservador, por no decir una palabra más fuerte, de gente que manipula noticias, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es que se hable solo de una cosa tan horror cielos como vaginas y penes, sino cualquier cosa que tenga que ver con el género. Y además, si la investigadora principal es una mujer, entonces inmediatamente hay determinado tipo de prensa que tiene un interés que no tiene nada que ver con la ciencia, absolutamente nada que ver, como esas críticas, y que van a ir por las investigadoras que hacen esas cosas, porque no es de razón y porque además qué tonterías, es que van a tener sexo los terremotos, entonces eso, porque claro, ¿qué dice? Ellos no creo que leyeran la investigación, pero ¿qué dice la investigación? Dice que hay otras investigaciones previas, llevamos más de, yo creo que 2 décadas sabiendo que los desastres naturales matan a muchas más mujeres y niñas que a hombres y niños. Esto está archicomprobado. Entonces, pero claro, eso no se puede decir. Y si lo dices, es que dices que los terremotos tienen sexo.
Sí, es verdad. Y también hay otra percepción que tiene que ver con cuánta plata va a la ciencia. Y entonces hay como una idea de que los científicos estamos nadando en plata, ¿no? Entonces que vamos por el mundo botando billetes por aquí y por allá porque podemos hacer lo que se nos dé la gana, básicamente. Entonces también como un poco de educación de cómo se deciden esas cantidades de plata, quién está tomando esas decisiones. Eso es algo que la mayoría del público realmente no entiende. Entonces hay una percepción de que hay mucha plata en la ciencia cuando realmente nosotros estamos compitiendo por cada centavo, ¿no? Estupendo, gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Patricia Brennan. Creo que nos lo ha pasado muy bien y ha sido muy instructivo. Gracias.